Realmente una bendición estar con ustedes y escuchaba la historia de nuestra hermana del Perú. Recuerdo haber estado invitado a una iglesia en Pucallpa. Pucallpa es una de las ciudades de la selva del Perú y cerca de Pucallpa está San José de Yarinacocha, que es como a media hora de Pucallpa, ¿no? Y el día domingo teníamos Santa Cena. La Santa Cena, esa es a las 6 de la mañana. O sea, la gente va a la iglesia a las 6 de la mañana para tener un tiempo de oración y Santa Cena. Solamente a las 6 de la mañana es orar, se hace una cadena de oración y luego se tiene la Santa Cena, más o menos es una hora de cantos, de alabanza, de Santa Cena, hasta las 7 de la mañana. A las 7 de la mañana todo el mundo se va a su casa a tomar desayuno. Entonces todo el mundo se iba a las 7 de la mañana a su casa a tomar desayuno y a las 8:30 de la mañana estábamos de vuelta en la iglesia para el culto. Así que a las 6 de la mañana todo el mundo para comernos nuestra cecina, nuestro tacacho, nuestro maduro bien frito y regresamos a las 8:30 para el desayuno, para el culto. A las 8:30 teníamos el culto que duraba hasta las 10 de la mañana. A las 10, o sea, más o menos hasta un cuarto para las 10 de la mañana, en que regresaban los niños de la escuela dominical, se paraban delante de la iglesia y presentaban ante toda la iglesia lo que habían aprendido en la escuela dominical ese día, hasta las 10 de la mañana. Así que a las 10 de la mañana quedábamos ya libres para ir a bañarnos en la cocha, la laguna, le llaman cocha, de ahí viene Yarinacocha. Entonces nos íbamos a ir cuando habíamos terminado, nos habíamos metido a la laguna, habíamos salido, nos habíamos bajado unos mangos del árbol, un mango papaya de este tamaño. Los más ricos eran los chicorricos, así pero dulces como azúcar. Después de habernos dado una empachada como con 7, 8 de esos mangos, nos volvíamos a meter a la laguna para lavarnos, pues, porque estábamos todos embarrados de mango. Cuando salíamos eran como las 11 de la mañana y llegan unos hermanos y me dicen: pastor, tenemos que hacer otro culto. Yo le dije: ¿y para qué? Hemos tenido a las 6 de la mañana, a las 8:30, ¿para qué el otro culto? No, me dice, es que hay unos hermanos de Santa Rosa que se enteraron de que usted venía para predicar, se han levantado a las 5 de la mañana, les agarró mucha corriente en el río, han venido remando desde Santa Rosa, se han demorado 6 horas en llegar y acaban de llegar. Y eran 3 canoas con cerca de 20 hermanos de la iglesia de Santa Rosa. Y entonces, ¿qué le vas a decir? No, se terminó el culto, hermano, regresen mañana. Eran 6 horas de regreso, o sea, 6 horas de venida, 6 horas de regreso. Así que ahí nomás armamos el culto con los hermanos y fue una bendición grande, ¿no? Porque ya después de 6 horas de camino no le vas a tener un culto de 1 hora, ¿no? Ya era culto y almuerzo y había que preparar para la comida del camino y después otro culto más y más canciones y más tiempo de oración y testimonios de los hermanos. Y pastor, otra prédica ahí sobre la marcha, eso que no tienes nada preparado y el Señor te dice: uno habla de este texto y ya está. Fue una bendición realmente, es ver cómo los hermanos hacen el esfuerzo por llegar a la iglesia, ¿no? Y lo que decía la hermana temprano, acá tenemos tantas posibilidades y a veces la desperdiciamos. Vamos a orar para empezar la prédica de hoy día. Te bendigo, Señor, en el nombre de Jesús, por tu palabra, a quien llegamos con el respeto que merece un libro que tiene tu autoridad. Pon en el corazón de los creyentes en este lugar respeto y temor por tu palabra. Enséñanos, Señor, a leerla, a estudiarla y enséñanos a respetarla. Bendícenos con ella hoy día, en el nombre de Jesús. Amén. Siguiendo la secuencia que hemos empezado hace unas semanas atrás, quiero que vayamos al libro de Apocalipsis, al capítulo 2. Hoy día nos toca hablar acerca de la iglesia de Pérgamo. La iglesia de Pérgamo es la tercera iglesia que hemos tocado, ¿verdad?
La primera fue la iglesia de Éfeso. La iglesia de Éfeso. ¿Y cuál era el problema de la iglesia de Éfeso? ¿Ah? Que habían perdido su primer amor. Es decir, básicamente el problema de la iglesia de Éfeso es lo que se denomina el enfriamiento espiritual de las iglesias, de los creyentes. Muchas iglesias pasan por eso y muchos creyentes pasan por una etapa de enfriamiento espiritual. Siempre hablamos a algunos, le decimos, ¿y qué pasó con tus hijos? ¿Por qué se alejaron del Señor? ¿O qué pasó con tu marido? ¿Qué pasó con tu esposa? ¿Te acuerdas de aquel hermano? Y yo siempre digo, está dando su vueltita por el desierto. Porque a todos nos toca de vez en cuando. Así que no se asusten. A veces nos toca. A veces nos toca, el Señor permite que demos una vueltita por el desierto hasta que volvemos al mismo punto donde estábamos y nos volvemos a reencontrar con Él. Las etapas de enfriamiento espiritual no es algo exclusivamente de algunos malos, perversos cristianos, no es así. Muchos de nosotros pasamos por una época a veces de enfriamiento y por la gracia de Dios en algún momento el Señor se vuelve a cruzar en camino y te vuelve a tocar el corazón y uno vuelve a recuperar esa fe y ese amor por el Señor. La iglesia de Éfeso era la iglesia del enfriamiento espiritual. La iglesia de Esmirna, que fue la segunda, versículo 8, nos habla de la iglesia que está en pruebas, ¿verdad? No temas en nada lo que vas a padecer. ¿Se acuerdan la canción? No temas en nada lo que vas a padecer. Sé fiel hasta la muerte. La iglesia que está bajo persecución. Hoy en día la iglesia cristiana está bajo persecución en algunos países. Acabo de leer la noticia. Las iglesias cristianas en China, las iglesias en células, en casas, porque no tienen templos, no les permiten tener templos, están creciendo a tal velocidad que el gobierno chino se ha preocupado seriamente y ha comenzado a poner mayores trabas y ha dado órdenes a la policía de volver a empezar a buscar y perseguir a los cristianos, y se les llama a los cristianos revolucionarios con filosofía extranjera, dice. Así que a los cristianos que se reúnen en casas, algunos de ellos están siendo tomados presos en este momento en China. Ahí donde tú compras la ropa barata, todos los juguetes baratos que vienen de China, todo eso, todo ese país que está saturando el mundo con esos productos baratos debido a que sus trabajadores reciben $50 al mes como sueldo y por eso sus productos son tan baratos en comparación al mercado. Ustedes pongan a trabajar a alguien acá en Suiza. Díganle a una persona, téjeme una chompita en 1 hora. En 1 hora, ¿no? Esa chompita solamente por mano de obra son 20 francos. Solo por mano de obra. Y en China, por mano de obra, son 10 centavos. Entonces, ¿cómo vamos a competir contra ese país? Pero ese no es el problema. Al fin y al cabo, esa es la competencia del mercado. Lo triste es que nadie en el mundo está hablando acerca de los problemas que hay en China y que están persiguiendo a los cristianos hoy en día. Y cada vez que compre un producto chino, piense, ¿cómo vamos a hacer presión para que ese país deje a nuestros hermanos creyentes en libertad para reunirse donde les dé la gana? ¿No es cierto? Iglesias en persecución, China. Iglesias en persecución, hoy en día, la India. Hay una asociación de hindúes que han anunciado que van a matar a 200 pastores evangélicos. No lo han logrado todavía, pero lo han anunciado, ¿no? Iglesias en persecución, la iglesia evangélica en muchos países latinoamericanos. Siempre leo noticias de cómo en algunas ciudades, pueblos latinoamericanos, en México, por ejemplo, se están persiguiendo y les hacen problemas a los creyentes, ¿no? Eso existe. Entonces la iglesia de Éfeso, la iglesia que se enfrió, la iglesia de Esmirna, la iglesia que está en persecución, la iglesia que está en pruebas. Y ahora nos toca la iglesia de Pérgamo. Dice, escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto:
Yo conozco tus obras, dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Pero noten ustedes, tengo contra ti que tienes ahora los que retienen la doctrina de Balaam, y en el versículo 15 también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas. O sea, en el caso de la iglesia de Pérgamo, el problema era doctrinal. Tienes la doctrina de Balaam, tienes la doctrina de los nicolaitas. El problema que estaba sufriendo la iglesia de Pérgamo era un ataque de nuevas doctrinas que se estaban metiendo dentro de la iglesia. Y es interesante porque en este contexto empieza el versículo 12 diciendo: escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. Entonces, hablando de una iglesia que está sufriendo de ataques doctrinales, Jesucristo se presenta como el que tiene la espada de 2 filos en su boca. Y esto hace referencia a Hebreos, al capítulo 4, al versículo 12. ¿Verdad? Hebreos, capítulo 4, versículo 12, que dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. A eso se está refiriendo Jesucristo con la espada de 2 filos. La palabra de Dios es viva. Está viva la palabra de Dios. Está tan viva la palabra de Dios que vive por sí sola. Estábamos de viaje en octubre allá en España con la iglesia y con algunos de ustedes, y un día estábamos estudiando Proverbios. Cuando nos fuimos de viaje con la iglesia, decidimos estudiar Proverbios todos los días. A las 7 de la noche nos reuníamos y ahí teníamos un estudio bíblico, y después del estudio bíblico, después de haber alimentado el espíritu, nos íbamos a alimentar el cuerpo. Pero antes alimentamos el espíritu, ¿no? Entonces nos fuimos, teníamos el estudio, y entonces un día, después de terminar de predicar, veo a uno de mis hermanos de la iglesia sentado en una esquina, mirándome muy serio, ¿no? Yo me acerco y le digo: ¿qué te pasa, John? ¿Por qué estás serio? ¿Te ha pasado algo? ¿Has tenido un problema, no? Entonces él me mira y me dice: ¿has hablado con mi mujer, no? No he hablado, con tu mujer no he hablado. ¿Y por qué me has dado? O sea, todo el estudio bíblico me lo has apuntado a mí nomás. A mí, así, a propósito lo has hecho. Oye, yo le digo: no es así, hermano. Tocaba el texto de Proverbios y el texto hablaba del tema. No. Te la has agarrado conmigo, me has dado y me has dado. Entonces, la palabra de Dios es viva. Muchas veces uno predica sin saber. Me pareció en Lima, por ejemplo, ¿no? Yo estaba predicando y viene una hermana, su marido nunca iba a la iglesia, y ese día lo llega a invitar. Y viene el marido a la iglesia y se sienta en la parte de atrás, y cuando yo empiezo a predicar, el marido a la mitad de la prédica se para, me mira y se va. Yo le dije: ¿qué le dije? Y cuando termina, la esposa se me acerca y me dice: no, mi marido se ha ofendido por lo que usted ha dicho en la prédica. Y yo le digo: ¿pero qué cosa? Si yo no le he dicho nada contra él. No, me dice, lo que pasa es que el tema que usted ha utilizado es exactamente lo que le está pasando a él en su vida.
Y entonces cuando llegó a su casa, el marido le dice a su mujer, tú has ido donde el pastor y le has contado, tú le has contado, ¿no? Y a propósito me has llevado a la iglesia para que me dé así, para que me dé. Entonces yo le digo, no, tuve que llamar al marido y explicarle. Poco tiempo después este marido se entregó al Señor, ¿no? Pero la palabra de Dios es viva. Cuando la palabra de Dios te va hablando al corazón, tú vas sintiendo que te va haciendo, ¿no? Y entonces en el fondo dices, pero ¿cómo, quién se ha enterado? ¿Quién se ha enterado, no? ¿Verdad? Y a veces uno da una ilustración al aire. Eso me pasó el otro día en la iglesia en Niedergösen. Estaba predicando, terminé de predicar, alguna hermana que estaba por ahí se puso a llorar. Bueno, seguimos, terminó la prédica, terminó el culto, y entonces cuando llegamos a la casa, Lucy me dice, de paso, disculpas de Lucy, se levantó con todos los bronquios, no podía ni respirar cuando tose, así que se quedó en la casa otra vez, estaba enfermita desde el jueves pasado. La cosa es que llegando a casa, Lucy me dice, Carlos, tú hablaste, ¿no?, con esta hermana. Le dije, no, ¿por qué? No, es que diste una ilustración exacta de lo que le había pasado a ella hace 2 días, como si hubieras contado lo que le pasó a ella. Le dije, yo no tenía ni idea de lo que le había pasado. Y entonces es el Señor, porque la palabra de Dios va hablando y la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que una espada de 2 filos. ¿Eh? Y dice la palabra que penetra hasta partir el alma y el espíritu. No solamente el alma, también el espíritu, y no es lo mismo. Ustedes saben que somos tricótomos, espíritu, alma y cuerpo. El cuerpo te une a la tierra. Tacto, gusto, olfato, vista, oído. 5 sentidos tiene tu cuerpo para agarrarse de la tierra. Es tu cuerpo y con esos 5 sentidos te agarra de la tierra. Pero el espíritu es lo que te agarra a Dios. Y el espíritu tiene 3 sentidos. El espíritu tiene capacidad de conciencia, sentimiento de eternidad y capacidad de adoración que no tienen los animales. El espíritu, a diferencia de un animal no adora a Dios. Tú sí puedes adorar. Un animal no sabe qué está bien y mal, tú tienes conciencia de bien y mal. Un animal no le importa si muere o no muere, tú tienes conciencia de eternidad. Por eso es que le pones tu apellido a tus hijos, porque al día en que mueras esperas que tu apellido por lo menos sea eterno. Y entonces esto es lo que hace el espíritu. ¿Y qué es lo que hace el alma? El alma está en medio, entre el espíritu y el cuerpo. Y el alma es la que decide quién manda. El alma tiene el intelecto, los sentimientos y la voluntad. Y el alma dice, yo quiero que el espíritu rija mi vida o yo quiero que el cuerpo rija mi vida. Y lo que dice este texto es que la palabra de Dios penetra hasta el alma. Por eso es cuando la palabra de Dios llega a tu corazón, te transforma. Cuando la palabra de Dios toca el corazón de una persona, el alma de una persona, la transforma, la cambia, la renueva. No puede ser que una persona cristiana que ha recibido la palabra de Dios se quede estática. No puede ser. Porque la palabra de Dios te transforma. Muchas veces hay algunos cristianos que fuimos tocados por el Señor y que Dios cambió nuestras vidas en forma radical. Yo tenía pésimo carácter. Peleaba, requintaba, renegaba, mal carácter. Y cuando Dios entra en mi vida, me transforma, me cambia el carácter. Entonces yo puedo dar testimonio de eso. Puedo dar testimonio y decir, yo era así y ahora soy así. ¿Qué pasa con los hijos de los cristianos que se crían en la iglesia? ¿Qué pasa? Algunos de ustedes le preguntan, ustedes escuchan un testimonio, ¿no? Algún hermano viene acá con la cara cortada, ¿verdad? Se levantan la camisa, tiene 18 cortes, tajos ahí, todo. Yo he estado en la cárcel, he matado 28, ¿no? Y el Señor me ha rescatado. Y los hijos de los cristianos se preguntan y dicen, yo no he matado a nadie. Y entonces, ¿cómo Dios me ha tocado? Y es ahí cuando una vez te vas a preguntar, ¿cómo es que Dios está en mi corazón? ¿Cómo puedo dar testimonio de que Dios está en mi corazón? ¿Sabes cómo? Vas a darte cuenta cuando la palabra de Dios toma un lugar primordial en tu vida. Cuando no toma un lugar primordial en tu vida, entonces duda, pregúntate,
¿Me he entregado al Señor de verdad? Pero cuando la palabra de Dios te habla, cuando tú te acercas a la palabra y la palabra te hace cosquillas en el corazón, y te dices, qué bonito, o sea, este texto, qué bueno. O sea, cuando ves que la palabra de Dios viva y eficaz está tocando tu alma, sabes que ella está viviendo en tu alma. La palabra de Dios penetra hasta el alma, cambia al hombre desde el interior, no de afuera. Hay retiros matrimoniales, retiros juveniles, donde se hace mucho, a veces, un alarde emocional de las cosas, ¿no? Les contaba del retiro matrimonial que nos invitaron una vez con Lucy en Lima. Mucha insistencia para ir al retiro, yo no quería ir. ¿Por qué? Me decía Lucy. Digo, porque ahí toda la gente se pone a llorar, a mí me molesta que la gente llore. Ay, tú, que siempre todo frío, todo seco. Y digo, ¿qué voy a hacer? Pues soy un típico Schweizer, soy un suizo, soy seco. No, que no, que los... Bueno, al final me convence y me lleva al bendito retiro, ¿no? Y entonces estábamos ahí adelante, ¿no? Y la gente adelante salía en unos matrimonios y contaban sus historias, ¿no? Y una historia peor que la otra, ¿no? Y entonces sale uno, pues, donde la mujer lo agarraba a hoyazos, ¿no? Y lo había mandado al hospital como 3 veces con la cabeza rota. Y que el hombre, que llegó un momento en que se buscó un amante y resultó que el amante era peor que la mujer. Y de repente aparece otra historia de una mujer que el marido la había pegado, que llegó borracho, que la violó, que no... Es decir, una historia peor que la otra, ¿no? Y tú volteabas y veías al auditorio, era un mar de lágrimas, pues. Todo el mundo lloraba así, ¿no? Y entonces Lucy, con los ojos rojos, queriendo llorar así, voltea, me mira, ¿no? Y yo. Entonces Lucy me dice, eres un hombre insensible. Y yo le digo, no soy insensible. A ver, dime tú, ¿cuándo fue la última vez que te pegué? ¿Cuándo fue la última vez que te violé? ¿Cuándo fue la última vez que me tiraste una olla en la cabeza? Entonces, si no ha pasado nada entre nosotros, ¿por qué vas a llorar? Que lloren ellos, que les pasó a los pobres. Pero nosotros, ¿qué vamos a llorar? Pero la gente, esa actitud emocional de llorar, de temblar, de emocionarte, te hace hacer promesas. Mi vida, a partir de ahora nunca más te voy a pegar. Palabra, palabra, palabra. Yo no te voy a tirar ollas, mi amor, nunca más. O sea, esa emoción hace que la gente hace grandes promesas delante de Dios. Señor, ahora sí te voy a seguir para siempre. Pero esas promesas basadas en la emoción son de corta duración. Las promesas que le haces a Dios basadas en la emoción son de corta duración. Porque realmente lo que dura es la palabra de Dios penetrando en el corazón del alma. Eso sí cambia permanentemente. Así que si tú quieres tener un marido que cambie, no lo lleves a un retiro. Ora para que la palabra de Dios entre en su alma. ¿Tienes problemas con tu carácter? A veces te levantas y dices, por favor, Señor, ¿cómo puede ser posible? Ya no quiero más y estoy arruinando mi vida, mi matrimonio, a mis hijos. Señor, necesito que me cambies. ¿Sabes qué? Métete en la palabra de Dios. Que la palabra de Dios inunde tu vida. Porque la palabra de Dios penetra hasta el alma y transforma. Por eso es que somos creyentes y pueblo de un libro. El lugar que ocupe la palabra de Dios en tu vida es el lugar que Dios ocupa en tu vida. ¿Sabes eso? A Dios no lo ves. La palabra la tienes. El lugar que ocupa la Biblia en tu vida es el lugar que Dios ocupa en tu vida. Si tú me dices, es que últimamente he estado muy ocupado, no he tenido tiempo de leer la palabra, es exactamente igual con Dios. Ese es el lugar que Dios tiene en tu vida. Tú no estás dedicándole tiempo a Dios. Dios no es parte de tu vida, después no llores. Pero el lugar que ocupe la palabra de Dios en tu vida es el lugar que Dios ocupa en tu vida. ¿Cuánto tiempo le dedicas a la palabra? ¿Cuánto tiempo le dedicas a estudiarla, a memorizarla? ¿Quiénes han memorizado últimamente un versículo bíblico? Bastantes, ¿no? ¿Se dan cuenta? ¿Se han dado cuenta? ¿Cómo memorizamos otras cosas, no? Yo me acuerdo cuando a veces escucho música, ¿no? O los jóvenes escuchan música y vienen esos nuevos grupos con la música, ¿no?
Música que es de lo más absurda, de lo más tonta, ¿no? Dame más gasolina, dame más gasolina. Y la gente le baila la gasolina, dame más gasolina, ¿no? Y entonces tú te preguntas, y la gente se sabe la letra de memoria, de memoria se la saben. Pero ¿quién se aprende la palabra de Dios de memoria? Anda, para eso no hay tiempo. Y cuando no tengas la palabra escrita, lo que va a quedar en tu vida es la palabra memorizada. La palabra memorizada. Hacíamos esa competencia a los jóvenes cuando nosotros éramos jóvenes y bellos. Allá en la Alianza Cristiana y Misionera, 17, 18 años, la competencia de los jóvenes, escúcheme, los jóvenes nos reuníamos y armábamos grupos, 4 o 5, porque teníamos esgrima bíblico. O sea, ¿cómo nos entreteníamos nosotros, no? O sea, ¿ha visto eso? Oh, ¿qué haces el fin de semana? Tengo reunión de jóvenes. ¿Qué van a hacer? Esgrima bíblico. Esgrima bíblico. Entonces, nos reuníamos y escúchame, competíamos. ¿Quién se sabía todo Santiago de memoria? ¿Quién se sabía Primera de Juan de memoria? Y y ahí cuando y nos ayudábamos uno al otro para aprender, y cómo la palabra de Dios permeaba en el corazón de esos jóvenes. Hoy esa generación son pastores, somos pastores. La palabra de Dios ha permanecido en nuestro corazón. Memorizar la palabra, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que una espada de 2 filos, que penetra hasta partir el alma, el espíritu, y dice, las coyunturas, estas son las coyunturas, y los tuétanos. ¿Ustedes saben qué es el tuétano? Es lo que hay dentro del hueso. Lo que te está diciendo es, penetra hasta lo profundo del alma, y discierne hasta los pensamientos, y las intenciones del corazón. La palabra de Dios. Por eso es que Jesucristo se presenta ante una iglesia con problemas doctrinales. Se presenta como el portador en su boca de la palabra de Dios. Porque eso es así como se defiende uno de los ataques doctrinales. Sigamos con el texto de Apocalipsis. En el versículo 13 nos dice, yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado la fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros. Esto es una cosa muy interesante. Esta era una iglesia que vivía en medio de donde está Satanás. Dice el texto histórico que probablemente se refiere a sinagogas judías que estaban atacando a los cristianos, se refiere al Imperio Romano atacando a los cristianos, pero lo que te está diciendo es que era una iglesia que, aunque le tocó vivir en medio de un mundo corrupto y un mundo gobernado por Satanás y que querían atacar a la iglesia, aún así se mantenían firmes en la fe. Lo que a mí me llama la atención es que nosotros los cristianos reaccionamos de forma distinta. Nosotros los cristianos, y esto ha pasado a través de los años, como muchas cosas en el mundo no nos gustan y nos agreden como creyentes, tendemos a crear burbujas cristianas. Burbujas donde solamente entran los cristianos porque así nos sentimos protegidos. No nos sentimos agredidos, nos sentimos en paz, ¿no? Muchos cristianos cuando se convierten a Cristo dejan a sus amigos que no son cristianos. Se alejan de ellos. ¿Por qué? Porque son del mundo, hijos del diablo. Y nunca más tienen contacto con ellos. La pregunta es, ¿a quién vas a evangelizar? ¿Me entienden? ¿A quién vas a evangelizar si vivimos aislados del mundo? ¿Te estoy diciendo acaso que hay que mezclarse con el mundo y comenzar a ir con la cerveza en la mano? No. Te estoy diciendo que no podemos aislarnos como creyentes, sino que Dios nos ha llamado a vivir en este mundo, pero a ser luz en este mundo. No nos ha llamado a mezclarnos con ellos en sus prácticas,
pero sí estar viviendo con ellos para poder evangelizarlos y tener el evangelio y retener la fe del Señor y decirle a la gente, yo soy hijo de Dios y no estoy fuera del mundo. ¿Entienden el concepto que les doy? Filipenses capítulo 2 nos dice una cosa interesante. Filipenses capítulo 2, versículo 15 al 16 dice, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Dice, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa. Para eso, tienes que tener tu fe bien plantada. Porque si tienes la fe débil, el mundo te absorbe. Si tienes la fe débil, no te metas. Quédate acá en la iglesia, tranquilito. ¿Ya? Sal con cristianitos, nada más. No busques a nadie, no vayas a la universidad, no mires televisión, no vayas al cine. Porque tu fe la va a absorber el mundo. Pero si entiendes que te toca vivir en este mundo, aunque no te guste este mundo, comienza a hacer crecer tu fe con la palabra de Dios de tal manera que seas capaz de vivir en este mundo y sin embargo ser sin mancha, irreprensible. Ser capaz de estar con tus amigos y tener el valor de decir no. Eso es lo que la palabra quiere. La palabra quiere hombres creyentes que sean valientes para el Señor. No quiere cobarduchos. No tenemos por qué ser tímidos. Estábamos una vez en Lima, hay una plaza que se llama la Plaza San Martín. Es en el centro de Lima. La gente camina por la plaza, ¿no? Y siempre hay charlatanes en medio. Y entonces tú pasas por ahí y siempre hay 3, 4 grupos que se ponen a discutir. Como no tienen nada que hacer, mucha gente esa vaga, se ponen a discutir ahí en la calle, ¿no? Alguno saca un tema, el otro le contesta y empieza, ¿no? Y la gente, todos se acumulan. Y la discusión entre las dos personas y todo el mundo alrededor, ¿no? Escuchando. Mirá, ¿no? Y los dos que discuten y todo. Yo nunca paso, o sea, rara vez pasaba por la Plaza San Martín, entonces, pero en esta oportunidad un amigo me estaba invitando un pan con huevo en el parque universitario, que queda cerca, y entonces me dice, vamos por ahí. Pasamos. Y yo pues, oye, ¿qué hace esa gente, man? Oh, están discutiendo, pero vamos, no pierdas tiempo. ¿Pero de qué discuten? Ay, vamos, me dice, ¿no? Y en eso yo paso así con la oreja, pues chismoso, ¿no? Paso con la oreja y escucho a uno que le dice al otro, y no hay Dios, y no existe, y todo es mentira, y todo es falso, y usted es un sonso, y no. Dijo la palabra clave, ¿no? Entonces yo me acerco más, y había un cristiano discutiendo con un ateo. Y el cristiano, humilde, tranquilo, agarraba y le contestaba, no, señor, mire, yo quiero decirle que Dios es bueno, y Dios está allí, y Dios en su corazón, y el otro pues, ¿no? ¿Qué? Usted no sé qué cosa, y gritaba, ¿acaso usted? Y el hermano pobrecito, no, es que escúcheme un ratito. Y el otro, no, ahí pues, ¿no? Entonces la parte de Pachacútec, ¡guau!, aflora, ¿no? Y me meto a la conversación, ¿no? Yo en esa época, estudiante universitario, pues estaba, pues, tiza, todo lo que era, ¿no? Todo esto, la ciencia y todo. Y entonces me meto y lo miro al ateo y le digo, oye, tú, ¿cómo fue creado el mundo? No, que la explosión, que el Big Bang. ¿Estuviste ahí? ¿Tienes fotos? No, ¿qué fotos? ¿No estuviste? ¿Tienes pruebas? ¿Has encontrado una evidencia? ¿Puedes reproducirlo en un laboratorio? Entonces no tienes la forma de demostrar nada de lo que crees. En realidad estás usando de fe. No, pero ¿cómo que fe? Sí, le dije. Y es más, yo sé que en lo profundo de tu corazón tienes miedo a Dios.
Y te lo voy a demostrar ahorita, porque mi Dios está vivo. Y le voy a decir, Señor, que éste te maldiga delante de toda la gente y ahí mismo mátalo, para que la gente vea que tú eres real. Así que delante de todos te conmino, maldice a Dios y muérete, hazlo. Y el pobre, yo le dije, ¿por qué te demoras? En el fondo de tu corazón tienes miedo, ¿verdad? Y toda la gente, ¿no? ¡Wow, wow! ¿no? Y mi amigo que me jalaba del brazo, ya vamos, pues vamos. Y me lleva, ¿no? Y la gente que no se vaya, que se quede, que se quede. ¿Sabes lo que pasa? Es que en este mundo es así. La gente se cree con derecho a insultar al Señor. La gente se cree como estos que están sacando su ómnibus, ¿no? Que sacan su ómnibus en Inglaterra. Los copiones españoles ya lo copiaron y los copiones suizos ahora aparecieron. Los nuevos, los inteligentes. Entonces ellos van a sacar su ómnibus, su cartel. Probablemente Dios no exista. Así que déjate de tonterías y disfrute la vida. Y la gente dice, ¿cómo es posible? ¿Y nosotros qué hacemos? ¿Reaccionamos? Reaccionemos. Juntemos plata y pongamos en otro ómnibus. Probablemente Dios exista. Así que disfruta la vida antes que te quemes. Y vas a ver cómo la gente reacciona. Tenemos que tener hermanos, tenemos que ser más dinámicos en cuanto a nuestra fe. El mundo ha avanzado en cuanto al diablo porque lo hemos dejado. En el caso de Pérgamo, era una iglesia que estaba en medio del terreno de Satanás y se mantenía firme. ¿Qué vas a hacer cuando tus amigos te inviten a tomar? Yo tenía un primo que era bien botella, ¿no? Claro. En el Perú ustedes saben que en octubre tenemos la celebración católica del Señor de los Milagros, que se le llama el Cristo morado. Agarran una imagen de Cristo, lo visten de morado y luego lo pasean, es una procesión, ¿no? Entonces a este primo mío le decían el Señor de los Milagros, le decían, porque chupa hasta que se pone morado y después lo llevan cargado a su casa. Y ¿no? Y entonces un día llego a la casa, yo llegaba de la universidad, y entonces él agarra y me dice, hola primo, hola Leo, ¿cómo estás? Ay, me dice, hace tiempo que no te veía. Me había visto chiquillo y ya pues el tiempo pasa, ¿no? Y uno crece. Dice, está grandazo, oye, vamos a tomarnos unos whiskies. Yo le dije, no, yo no tomo. ¿Qué? No, yo no tomo. Y entonces empezó, ¿cómo que no tomas? ¿Qué cosa eres? Eres un marica, ¿qué te pasa? Acá los hombres toman. ¿Y cómo que no vas a tomar? Te estoy diciendo que eres un hombre y no vas a tomar. Y cuando yo me encuentro con gente así, me vuelve a salir Pachacútec. Y entonces yo volteo y le digo, oye, ¿tú qué crees? ¿Que porque te emborrachas eres más hombre que yo? Te lo voy a repetir una vez, no me da la gana de tomar. Y menos voy a tomar contigo ahora que estás borracho. ¿Entendiste? Se quedó frío. Me dice, oye, ¿verdad que te has hecho hombre? No te preocupes, yo chupo por los dos veces, ¿no? ¡Guau! ¿Sabes qué, hermano? Necesitamos creyentes que en este mundo se pongan fuertes. No necesitamos cobarduchos que se aíslen, que vivan en burbujas cristianas porque nadie toca. Necesitamos gente que cuando salga al mundo tenga la fe bien plantada en el Señor. Y que puedas decirle al mundo, no. Y la fe tiene valor para mí. Y si la gente viene y se burla, que seas capaz de tener el corazón para honrar a tu Dios en medio de un mundo gobernado por Satanás. El texto de Pérgamo continúa, dice, versículo 14, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam. Y en el versículo 15, que tienes a los que retienen la doctrina de los Nicolaitas. Como les he dicho, la iglesia de Pérgamo tenía un problema de doctrina. Es decir, habían doctrinas que se estaban metiendo en la iglesia. En este caso, se mencionan dos doctrinas. La primera es la doctrina de Balaam. ¿Recuerdan ustedes quién era Balaam? Era un profeta. Este profeta de Dios, ¿no? Profeta de Dios, no era un profeta pagano, era profeta de Dios. Llegan un día unos de Moab
Y le dicen, Balaam, el pueblo de Israel está arrasando con todo el mundo. Solo hay una forma de vencer al pueblo de Dios. ¿Cómo? Que tú como profeta lo maldigas. ¿Está bueno o no? Van al profeta de Dios para que maldiga al pueblo de Dios. Y entonces tú dirías inmediatamente, no. Pero antes que él diga no, esta gente que fue donde él le dicen, y hemos traído ofrendas, regalitos, presentes, ¿no? Y él agarra y dice, voy a consultar a Dios. ¿Te das cuenta? Voy a consultar a Dios, dice. O sea, ¿qué va a decirle a Dios? Dios, ¿sabes qué? Han venido unos amigos acá para maldecir a tu pueblo. ¿Puedo? ¿Qué le va a decir? Y entonces, claro, le pregunta a Dios y Dios le dice, Balaam, ¿te has atorado en el desayuno? ¿Qué te pasa? ¿Cómo vas a maldecir a mi pueblo? Y entonces regresa Balaam, no quiere hoy, Dios no quiere, le dice. O sea, no, amargo todavía porque no lo han dejado maldecir al pueblo de Dios. Más sonso. Y entonces se van los príncipes, dicen, no, hay que darle más plata. Regresan otra vez con más plata, con más regalos, más dinero. La codicia. Y le preguntan, Balaam, tienes que venir a maldecir al pueblo de Dios. Y Balaam ya tiene la respuesta de Dios. No. Ya le ha consultado. Dios le ha dicho no. Pero hay de por medio, hay billete, la familia, tú sabes, la casa propia, el auto nuevo. Y entonces, ¿qué hago? Mira todo lo que están trayendo. Y no, entonces, voy a consultarle otra vez, dice. A ver si Dios ha cambiado de opinión. Y entonces cuando va a consultar, Dios, ¿quieres ir? O sea, codicioso, ¿quieres ir? Anda. Y va. Y en el camino, dice que está yendo con el burro, encima de su burro, y se aparece el ángel de Dios delante, y el burro, como tiene miedo, empieza a irse al costado, porque tiene miedo de ir contra el ángel de Dios, y le comienza a chancar la pierna a Balaam, ¿no? Se va, y entonces Balaam se baja y está listo para golpear a su burro hasta que el burro le habla. Resulta que el burro conocía mejor la voluntad de Dios que él. Más allá, él era más burro que su burro. Y convencido por la codicia. Esa es la doctrina de Balaam. La doctrina de Balaam es la codicia que se puede meter en el corazón hasta de un profeta de Dios y hacerte torcer la verdad bíblica para tu conveniencia. Esa es la doctrina de Balaam. Eso es lo que ocurre hoy en día. Pero también la doctrina de los nicolaitas, que ya la hemos visto. La doctrina de los nicolaitas, esos que estudiaban muchísimo para ser bibliocéfalos, ¿no? Tener la cabeza grande de información bíblica, pensando que eso los convertía en mejores hombres de Dios. Y el mejor hombre de Dios no es el que sabe más la palabra de Dios, sino el que vive más la palabra de Dios. Pero hoy en día, ¿qué pasa con nuestras iglesias? Para eso les he preparado una hojita. Es un examen, hagan el lapicero, vamos a ponerle nota, el que desaprueba no viene más a la iglesia. Mentira. Esta hojita, ¿por qué? Porque hoy en día nuestras iglesias están siendo atacadas doctrinalmente por diferentes doctrinas. Y yo les he hecho un pequeño resumen, ¿no? Les he hecho un pequeño resumen de las doctrinas contemporáneas que están saturando a nuestra iglesia y que están llenando la mente de los creyentes de doctrinas erradas. Es muy probable, y lo digo con mucho respeto y con amor, por favor, que algunos de los presentes hayan sido educados en alguna de estas doctrinas. Es muy probable que si usted ha estado en otra iglesia haya escuchado de estas doctrinas y por ello no quiero ofenderle, pero quiero decirle que cada una de estas doctrinas que vamos a mencionar es bíblicamente fuera del contexto, es bíblicamente refutable, y le estoy dejando esta hojita para que ustedes tengan la posibilidad de estudiarlas en casa. ¿Muy bien?
¿Ya tienen todos una hojita o a alguien le falta? Todos tienen una hojita, ¿no? ¿Nadie le faltó? Mire, exacto. Profecía. Muy bien, tenemos en primer lugar en la hojita, ven ustedes, punto 1, el pensamiento positivista y el pensamiento posibilista. ¿Ustedes saben qué es esto? El pensamiento positivista es una doctrina que se ha metido en las iglesias que dice que todo tiene que ser bueno. Hace unos años atrás hubo ese pensamiento positivo en las iglesias, en el mundo. ¿Recuerdan ustedes a este hombre que decía, tú puedes, emprende la conquista de ti mismo, ¿no? Y que tenías que levantarte y todos los días mirarte al espejo y decir, soy un campeón, ¿no? Salgo a vencer al mundo, salgo a ganar el mundo. Ese pensamiento positivista se ha metido en la iglesia. Y hoy en día lo predican en la iglesia. Hoy en día la gente te dice, nunca digas que has perdido. Tienes que decir, he ganado la victoria. ¿Y por qué? ¿Cómo sé yo que has ganado o que has perdido? No, es el pensamiento positivo. Esto lo ha metido Paul Yong-gi desde su iglesia en Corea. Esto está en las iglesias, te dice la confesión positiva. Cuando a veces la gente te dice, no, confiésalo con tu boca que Dios lo va a hacer. Confiésalo con tu boca que Dios lo va a hacer. ¿Lo has escuchado? A veces yo escucho prédicas en la televisión que dicen, te confesamos y te proclamamos, Señor, que tú eres, ¿no? O sea, confesión positiva. Dice estos textos que por medio de tu boca Dios está obligado a actuar. Dicen que lo que tú digas con tu boca, Dios lo va a hacer. ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? El Dios creador del universo va a estar atento a lo que dices, va a obedecerte. Confesión positiva. Posibilista. Tienes que crear un sueño. Imagínatelo. No sé si lo han escuchado, pero hay algunas iglesias donde están predicando que tú tienes que crear tu sueño. Señor, voy a empezar a orar. Quiero por un BMW blanco. Llantas Goodyear. Necesito, Señor, que tenga radio MP3. Ustedes se burlan porque ustedes no lo hacen, pero hay iglesias que lo hacen. Hay iglesias que lo hacen. Te enseñan a crear un sueño porque Dios te lo va a realizar. ¿Quién eres tú? Tú tienes que pedir al Señor de acuerdo a su voluntad y no de acuerdo a la tuya. La segunda doctrina que se está metiendo en las iglesias son las visualizaciones extrabíblicas. Visualizaciones extrabíblicas. Hermanos, acabo de ver un río. Hay pescados que vienen y pescados que van. Eso significa, ¿no? Visualizaciones. La gente cree que puede tener sueños, imágenes, visualizar nuevas revelaciones. Hermanos, yo tengo para ustedes una palabra profética. ¿Sí? ¿Cómo sé yo que es verdad? Visualizaciones extrabíblicas. No están en la Biblia, las inventan. A mí me encanta esa gente. Porque siempre que vienen y se me acercan y me dicen, tengo una profecía, yo le digo, antes que me la digas, recuerda que la Biblia dice que si haces una profecía y no se cumple, te tengo que apedrear, ¿ya? Así que, ¿escuchaste bien? Ahora sí, dímela. Y la gente no se imagina lo que hace. Ah, no te digo nada. ¿Por qué? ¿No es revelación? ¿No es profecía? Sí, pero tú no quieres escucharla. No, sí quiero escucharla. Solo que si me dices una cosa y no se cumple, te apedreo. Porque hay un montón de falsos profetas hoy en día. Hay un montón de falsos profetas. Ahí en internet hay un gordito que se llama el profeta José. ¿Sí? Y ese agarra y dice, no, sí, que yo soy el profeta y que yo le revelo a la gente sus cosas. Y la gente le cree. Y la gente le dice, ay, pastor, tuve un sueño. El otro día me levantaba con el pie izquierdo, me puse una zapatilla azul y me caí de la cama. ¿Qué significa? Y el otro le contesta, hermana, eso significa que usted va a evangelizar jóvenes porque está hablando de zapatillas. Y es, por Dios, no sé en qué planeta estamos. Entonces yo agarro y le escribo, ¿usted es el profeta? Sí, hoy en la mañana estuve orando. Dígame usted la respuesta de Dios. Y él me contesta, sí, pero ¿qué estuve orando? Si le digo lo que estuve orando, entonces usted no es profeta, pues. No, pero que usted me está poniendo una piedra en el camino. No, estoy demostrando que usted es falso.
Yo estuve orando hoy en la mañana, le pedí a Dios algo, dígame qué le pedí y dígame la respuesta. Si usted es profeta. No, que gente como usted está metida en todas partes. Sí, le dije, gracias a Dios todavía hay. ¿No? Ese fue el que me llamó hijo del diablo después. ¿No? Interesante, otra doctrina, el caudillismo mesiánico. ¿Saben qué es el caudillismo mesiánico? Nadie me toque que soy ungido. Yo soy el enviado. El caudillo mesiánico. ¿No has escuchado esas? Ahí viene, el otro día hay una campaña ahorita en España. Viene el profeta apóstol Perico Pérez a transmitirles la unción. A transmitirles la unción. Si no tiene qué cosa me va a transmitir. La unción viene de Dios. Pero esta gente está ya levantándose como caudillos, como líderes mesiánicos. Yo tengo el poder, yo soy el ungido, tú no. ¿Me entienden? Y este es un principio de secta. Toda secta empieza con un caudillo mesiánico. Cuando hay uno que se levante, que dice, yo soy el que no pueden tocar, porque yo soy el ungido. Nadie me toca. Yo soy el único acá que tiene el poder, porque Dios me lo ha dado a mí, a nadie más. ¿Y el resto qué son? Viruta. O sea, la Biblia dice que ustedes, hermanos, ustedes son pueblo de Dios, nación santa, sacerdocio real. Dice la Biblia que todo creyente es nación santa, sacerdocio real. No dice la Biblia que hayan ungidos especiales. Ustedes son pueblo de Dios. No necesitamos estos caudillos líderes que creen que no hay que tocarlos. El otro día escucho a Cash Luna, ¿no? Es el nombre perfecto, Cash Luna. Le saca plata a la gente por todas partes, ¿no? Y entonces sale en la televisión y dice, ¿qué puedo hacer, Señor? Me has ungido de una manera tan especial, tengo que darlo. Ay, pobrecito. Y luego escucho al otro por ahí, a Castellanos, en Colombia, que Dios le ha dado a él la revelación que no se la daba a nadie. Y luego aparece Benny Hinn, que Dios le ha dado la unción a él que no se la daba a nadie. O sea, al final se la has dado solamente a ellos, nada. ¿Y nosotros qué somos? Eso es falsa doctrina. ¿Escuchó? Falsa doctrina. Otro punto más, vamos avanzando más rápido, se me acaba el tiempo. El 4, evangelio de la ambición, perdón, de la prosperidad. La misma cosa. ¿No es cierto? Hay que incentivar la codicia de la gente para crear un evangelio. Usted ha sido llamado a ser rico. ¿Cómo se siente? ¿Se siente bien o no cuando le digo eso? ¿Sí o no? Usted ha sido llamado a ser rico. Dios no quiere que sea pobre. Sí. Dios quiere que usted sea rico. Usted está preguntando, ¿y cómo hago? ¿Y cómo hago? Es fácil. Venga acá, déjeme su billetera. Venga acá, deme su dinero, a ver cómo Dios le provee. 10 años después, el multimillonario soy yo y usted es igualito. El evangelio de la codicia, de la ambición, predicado por televisión a miles y millones de personas, enseñado en la mayoría de iglesias acá en Suiza. El evangelio de la codicia, el evangelio de la ambición, porque lo único que busca es, como soy hijo del rey, tengo que vivir como un hijo del rey. Y entonces cuando traes a uno de estos predicadores, te ponen una ofrenda mínima. ¿Sabes eso? Si quieres traerlo a Benny Hinn, te cuesta $35,000 la ofrenda. Aparte tienes que ponerlo en hotel 5 estrellas, porque es hijo del rey. ¿No? Tiene que comer comida, así como si fueran actores o actrices. Eso es lo que hemos llegado al evangelio. El evangelio de la codicia. Seguimos, el punto 5. Guerra espiritual contra un enemigo que fue ya vencido. Esto es lo peor de todo. Han inventado una cuestión de doctrina, de esa doctrina que se ha metido en las iglesias de guerra espiritual. Ustedes se van a reír, ¿eh? Acá tengo una copia. La doctrina de la guerra espiritual supone que estamos peleando contra espíritus, por todas partes. ¿No? ¿Han escuchado hablar de la ventana 440, a las 7:30, a las 4:20, así? Han dividido el mundo en zonas. Entonces hay la ventana 440, creo que se refiere a España, no sé dónde. Y que cuando entran, tienen que luchar contra los espíritus, porque todo está lleno de espíritus. Y entonces están en una guerra espiritual constante. Así que les he traído acá un documento enviado por un pastor de México que estuvo sembrando una iglesia acá en Olte, después se le cerró. Él mandó esta lista a un amigo mío para que ustedes vean lo que es la guerra espiritual. Lista de espíritus demoníacos. Lista de espíritus demoníacos.
Entre toda la lista está nerviosismo, pesadillas, autocompasión, tartamudeo. Sonaste. ¿Ahí va? ¿No? Después dice fobias. ¿Alguno tiene una fobia? Bueno, según ellos es un espíritu. Acá hay otra, paranoia, persecución. Todos son espíritus. Sinusitis. Sí, acá. Sinusitis dice que es un espíritu de adicción. Glotonería, ya me viene atacando a mí. Bulimia. De comer, compulsión, miedo, fatiga, también derrota, calamidad, agotamiento, aflicción, culpabilidad, remordimiento, deshonra. Esta es buena. Enfermedad, espíritus de enfermedad. Según Lucas 13:11, que dice, había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Entonces, como en ese versículo dice que esa mujer tenía un espíritu de enfermedad, ellos han descubierto todas estas enfermedades. Entre ellas está acné, angina de pecho, apendicitis es un espíritu, astigmatismo es otro espíritu, problemas de la espina, enfermedades de sangre, enfermedades de la médula ósea, parálisis es un espíritu, fiebre, otro espíritu. Dolor de cabeza, ataque cardíaco, es un espíritu grandote. Hemorroides, otro espíritu. Urticaria, lupus, meningitis. Esto es lo que están repartiendo en las iglesias evangélicas. Miren, esto es lo que están enseñando en las iglesias evangélicas. Naturalmente que al final me enseñan oraciones de guerra espiritual para orar a diario. Como no sé orar, me tienen que enseñar a orar. Al entrar en su oficina, en su bodega o en casa de los demás, ore de esta manera. En el nombre de Jesús me cubro y cubro a este lugar con la sangre de Jesús. Después de colgar el teléfono, ore de esta manera. En el nombre de Jesús ordeno a todos los demonios que me han seguido, que me han enviado o que han sido transferidos a mí, que se vayan. Antes de descargar un email o de abrir una página web, obre de la siguiente manera. En el nombre de Jesús ato todos los demonios que vienen a través del internet y los devuelvo con cualquier maldición asociada a ellos, quintuplicado al que los envió. Hermanos, nos reímos, ¿eh? Nos reímos porque parece cómico. Esto es lo que están enseñando en las iglesias evangélicas. ¿Saben qué? Acaban de tener un curso en Zúrich. Una iglesia cristiana en Zúrich ha tenido un seminario de guerra espiritual para explicarles a la gente la cantidad de espíritus que hay. Esas son las doctrinas que se están metiendo en la iglesia. 6, volviendo al papelito. Sacudimientos, temblores, brincos, gritos, rugidos de animales, carcajadas continuas, conducta como si estuviera ebrio. Eso es lo que está pasando en las iglesias. Gente que comienza a reírse sin parar, gente que se mueve como si estuvieran borrachos, gente que se revuelca en el piso con temblores. Acabo de ver en internet un video donde el pastor está adelante y se acerca donde una mujer que estaba al costado y la mujer estaba haciendo como lobo. Y otro rugía como león. Escúchenme, yo lo he vivido eso. ¿Saben quién? Con gente poseída. Yo he vivido en carne propia gente poseída que imitaba animales y ahora lo veo metido en la iglesia de Dios y considerado de Dios. Y se me paran los pelos para gente nueva que no lo ha vivido probablemente, pero yo lo he vivido en carne propia. Yo he visto cómo gente poseída por el diablo hacía ese comportamiento. Se revolcaban en el piso, botaban espuma por la boca, cambiaban la voz, imitaban animales. Y ahora lo mismo que yo he visto con mis ojos de gente endemoniada, lo veo en iglesias evangélicas, repitiéndolo adelante, pero ahora en el nombre del Espíritu Santo. Y tú dirás, por Dios, qué barbarie es esta, pero ¿cómo es posible que la gente crea? Es muy simple. El punto 7. Nada de esto creeríamos si no viniera acompañado de milagros.
¿cierto? Porque si yo estoy viendo acá lo que está ocurriendo, lo que estoy viendo, una mujer revolcándose en el piso, jalándose los pelos, temblando, yo automáticamente reacciono y digo, momento, ¿qué es esto? O sea, y por otro lado, veo a un paralítico que camina, me tumbaron, ¿cierto? Me tumbaron. No puedo decir no puedo rechazarlo. ¿Por qué? Porque los milagros vinieron acompañando los hechos. Y como ocurren milagros y sanidades, la gente cree que todo es de Dios. Porque la gente piensa que los milagros y las sanidades respaldan ese tipo de cosas. ¿Y sabes qué dice la Biblia? Que así tenía que ser. Porque si no hubiese milagros, no creeríamos. Pero como viene acompañado de milagros, creemos cualquier cosa. Escribo en internet a un hombre y le digo, ¿cómo puedes creer lo que este hombre ha dicho? Y me contesta, pero si yo he visto los milagros que hace. Y yo le pregunté, no te estoy hablando de los milagros, te estoy preguntando cómo puedes creer lo que él está enseñando si es antibíblico. Y me contesta, pero yo he visto los milagros que hace. Los milagros que hace respaldan la herejía y por tanto hay que creerla. Que dice 2 Tesalonicenses, capítulo 2, y con esto vamos a ir terminando. 2 Tesalonicenses, capítulo 2. Versículo 1 al 12. ¿Lo tienen? Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga, ¿qué cosa? Léanlo fuerte, díganlo fuerte. Si no vendrá, no vendrá sin que antes venga la apostasía. ¿Saben qué significa la apostasía? Significa desviarse de la fe. Quiere decir que una persona que no es cristiana no es un apóstata. No puede ser un apóstata porque él no es creyente. La apostasía, para que haya apostasía, tiene que ser creyente. Y el texto dice, no vendrá el Señor sin que antes no venga la apostasía, sin que antes los creyentes no sean desviados de la fe. Que el diablo va a querer meterse en las iglesias para desviarnos de la fe. El texto continúa, dice, y se manifiesta el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Noten ustedes ahora el versículo 8. Entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder, señales y prodigios milagrosos. Mentirosos, ¿no? ¿Notan? Cuando viene la apostasía, ¿cómo vamos a hacer? ¿Cómo va a ser el diablo para engañarte si tú eres creyente? Te tiene que vender una doctrina falsa para desviar tu fe, pero para que no dudes, va a venir acompañada de señales y milagros. Los milagros son de Dios en muchos casos. Dios hace milagros, sí Señor, Dios sigue haciendo milagros hoy en día. Debemos orar para que Dios siga haciendo milagros, pero no se deje confundir. Los milagros no siempre son señal de que Dios está ahí. Oremos para que Dios haga milagros, pero cuando veamos un milagro, no necesariamente creamos que Dios está ahí. Pensemos primeramente, ¿qué doctrina está enseñando? ¿Está centrando al creyente en la palabra o está centrándolo en un ungido que no hay que tocar?
¿Te están enseñando la palabra o te están enseñando a ser codicioso? ¿Te están enseñando a someterte a la voluntad de Dios o quieren que Dios se someta a lo que tú dices cuando tú proclamas algo? Hermano, tenemos que comenzar a estudiar la palabra, pero con intensidad, para que cuando venga la desviación no lo desvíe, para que usted esté preparado en la palabra. Gaste tiempo en leer la palabra, gaste tiempo en estudiar la palabra, para que cuando el diablo venga con señales, milagros o lo que sea, usted esté bien parado y diga, no, eso no está en la Escritura. Amén. Gracias, Dios, por tu palabra, por lo que has enseñado. Gracias porque tu palabra es el libro al cual queremos nosotros apelar. Te bendigo en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga.